Se necesita algo más que fuerza de voluntad para sobrevivir. Se necesitan entrañas. La vida requiere energía para existir. Y casi todos los animales obtienen su energía de la misma forma, gracias a una planta energética interna, un aparato digestivo que convierte la comida en combustible. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo consiguieron los animales desarrollar tal variedad de sistemas digestivos? Es necesario comprender la evolución del aparato digestivo para comprender la historia de la evolución. Evolución. Esta no es una cena cualquiera. ¡Oh, señoras y señores, aquí llega! Es una celebración del poder del aparato digestivo. ¡Oh, Dios mío! Estos comilones pueden ingerir 10 kilos de comida de una sentada. Señoras y señores, ¿están preparados? ¿Cómo lo consiguen? Ha llegado la hora de empezar. Con la ayuda de una fábrica biológica situada en el interior de sus cuerpos, resultado de 500 millones de años de evolución. La transformación empieza en cuanto nos metemos la comida en la boca. Cuando masticamos la comida y la humedecemos y desmenuzamos con la ayuda de la saliva, nuestra lengua la convierte en unas bolitas suaves que podemos tragar. La comida se desliza por el esófago y llega al estómago, donde se mezcla con poderosas enzimas y ácidos. Después de pasar entre 4 y 5 horas en el estómago, la comida, convertida casi en puro líquido, pasa al intestino delgado. Allí se extraen los nutrientes de ese líquido que son absorbidos por el torrente sanguíneo. Lo que queda es enviado al intestino grueso, donde el agua es reabsorbida y se almacenan los residuos sólidos hasta la excreción. 1 minuto y 30 segundos. Esperamos muchas cosas de nuestro aparato digestivo. Pensemos en todo lo que tiene que hacer. Compramos una hamburguesa, nos la comemos y luego esperamos que nuestro cuerpo extraiga las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono y los envíe a las partes apropiadas del cuerpo. Es increíble el trabajo que esperamos que haga nuestro estómago, pero es lo que hace por nosotros a diario. ¿Cómo de complejo es el aparato digestivo humano? En Luxemburgo hay una máquina que recrea todos los pasos químicos y mecánicos necesarios para digerir un trozo de comida. Casi 7 toneladas de tuberías industriales y modernos sistemas electrónicos forman una máquina llamada cloaca. Es una máquina que come, que digiere y que repite todos los procesos que realiza nuestro cuerpo. El gran tamaño de la máquina nos da una idea de la complejidad del proceso humano. Cada mañana un operario alimenta la máquina. Esta máquina puede comer exactamente lo mismo que nosotros y con mucha frecuencia son alimentos muy sabrosos. Cuando la comida entra en la máquina, un triturador de carne replica la acción masticadora de nuestros dientes. La comida fluye entonces hasta una cámara llena de jugos gástricos, incluido el ácido hidroclórico, un ácido que puede disolver rocas y que también utiliza nuestro cuerpo. Más adelante, unos contenedores replican la acción de nuestros intestinos, el desmenuzamiento de la comida y la absorción de los nutrientes. Esta parte de la máquina, de casi 8 metros de longitud, mide aproximadamente lo mismo que los intestinos que están en nuestro interior. Después de ser digerida durante 25 horas por cloaca, el mismo tiempo que tarda nuestro cuerpo, la comida llega al final de su recorrido. Y lo que sale es muy similar a lo que hacemos nosotros. Y lo que hacemos nosotros es caca. Apesta, pero ese es el objetivo de esta máquina. Para hacer lo que hace nuestro aparato digestivo, la tecnología moderna necesita una habitación enorme llena de máquinas. ¿Por qué es tan complejo nuestro aparato digestivo? La respuesta es que ha evolucionado.
La vida actual es el resultado de miles de millones de años de cambios, mutaciones y selección natural. Pero a lo largo de todos esos años y en todas las especies, una necesidad ha permanecido invariable. Para sobrevivir, todos los organismos de la Tierra necesitan energía. Para obtenerla, los animales la roban de otras formas de vida. Comen plantas, microbios y otros animales. Pero una vez que han conseguido su comida, deben descomponerla y obtener la energía y los nutrientes que necesitan para crecer y sobrevivir. Y en la mayoría de los animales, esa descomposición tiene lugar en el aparato digestivo. La evolución del tracto digestivo es un componente importante de la historia de la vida. Todos estos animales son capaces de especializarse en distintos organismos porque tienen tractos digestivos especializados. Los primeros ancestros de los animales no tenían boca ni estómago. Eran microorganismos que simplemente se envolvían unos en otros para obtener energía. Entonces, hace 575 millones de años, la vida se puso interesante. En lo que es hoy la costa de Groenlandia, se encontraron, congelados en el tiempo, organismos que no se parecen a ningún ser vivo de la actualidad. Estas fueron las primeras formas de vida multicelular del planeta, la fauna ediacarana. Unos organismos tan misteriosos que los investigadores no estaban seguros de si eran plantas o animales. Algunos son pequeños, pero otros pueden alcanzar los 2 metros de longitud. Lo que estamos viendo ahora es una forma grande. Para identificar estos organismos tan antiguos, los paleontólogos Guy Narbonne y Marc Laflamme han visitado el Museo Real de Ontario para estudiar un raro grupo de fósiles de fauna ediacarana. Lo primero que hacemos de forma instintiva es intentar comparar estos fósiles con organismos que nos resultan familiares. En cuanto a construcción, son únicos. Básicamente están formados de pequeños módulos que no se parecen a nada que exista en la actualidad. No hay absolutamente nada en los animales modernos que se parezca a esto. Algunos de estos organismos tenían forma de helecho, otros tenían forma de disco y estaban tumbados en el lecho marino. Su forma ha hecho que algunos expertos se pregunten si estos organismos no serían una forma primitiva de plantas. Se perciben todos los detalles. Pero su antiguo hábitat nos cuenta una historia distinta. Hace más de 500 millones de años, el lugar en el que murieron estos organismos era un mundo muy diferente. Y el dato que nos indica de forma definitiva que no eran plantas es su entorno. El análisis de los sedimentos nos revela que la fauna ediacarana vivía a 1500 metros de profundidad, en un lugar de oscuridad permanente. Ahí abajo no habría luz suficiente para leer los titulares de un periódico, y mucho menos para que se produjera la fotosíntesis que necesitan las plantas para vivir. Puede que parecieran plantas, pero su capacidad de sobrevivir en un mundo sin sol impulsan a Narbonne y a Laflamme a pensar que eran animales. Los primeros de la Tierra. Y si eran animales, ¿cómo comían? Estos fueron los primeros grandes comedores de la historia de la Tierra, y obtenían su comida del agua. No vemos ninguna prueba de que pudieran moverse. No tenían músculos, ni aparato digestivo, ni ojos, ni cerebro. Simplemente absorbían la comida del agua y luego la transmitían al resto del organismo. Fijos en el lecho marino, no podían buscar comida. La fauna ediacarana competía por la comida a base de tamaño. Intentaban maximizar su superficie. Cuanto mayor fuera la superficie de su cuerpo que estuviera en contacto con el agua, más nutrientes podrían absorber. Durante 30 millones de años, la fauna ediacarana dominó los mares, hasta que, debido a un brusco cambio evolutivo, la vida en la Tierra cambió para siempre. La fauna ediacarana desapareció. Se cree que devorada por una nueva clase de animales equipados con una nueva clase de organismos y una nueva forma de comer.
Por primera vez en la historia de la vida, la Tierra tuvo estómago. Durante 30 millones de años, la fauna ediacarana era la reina de los mares, unos animales simples que absorbían la comida a través de la piel. Pero mientras tanto, otro linaje de animales estaba desarrollando una estrategia de alimentación diferente: el estómago. Es posible que los primeros estómagos fueran parecidos a los de las medusas de la actualidad. Si analizamos un animal como la medusa, vemos que no tiene ni boca ni ano, ni un tubo que una ambas partes. Todo lo que tiene es un saco. La medusa introduce la comida en el saco y luego la expulsa. Es un sistema que le funciona muy bien. Pero la vida en el mar estaba a punto de convertirse en algo mucho más complejo. La fauna ediacarana desapareció, superada por una nueva clase de criaturas nacidas debido a un acontecimiento evolutivo conocido como la explosión cámbrica. Este capítulo representa un salto mayúsculo. Se trata probablemente del mayor acontecimiento evolutivo de la historia de nuestro planeta. Con la llegada de los depredadores, empezó una gran escalada bélica y empezaron a desarrollarse organismos que contaban con mandíbulas sofisticadas y medios de morder y masticar lo que comían. Y también empezaron a desarrollarse organismos que contaban con medios para protegerse de esos depredadores. Esta erupción de formas y tamaños también trae consigo un diseño nuevo y radical del aparato digestivo. Estos animales cámbricos eran muy diferentes de la fauna ediacarana. Uno de los cambios más importantes es la movilidad. La movilidad les permitió alimentarse de una forma diferente. La caza activa exigía un aparato digestivo más eficaz, una forma de ingerir comida por un extremo del cuerpo y expulsar los residuos por el otro. Lo que se desarrolló fue un tubo con agujeros en ambos extremos, el diseño básico de nuestro propio aparato digestivo. Pero un tubo por sí solo no bastaba para digerir a las presas bien armadas que integraban esta nueva cadena alimenticia. Los depredadores necesitaban ayuda extra, y esa ayuda llegó de algo tan diminuto que resulta invisible al ojo humano. Hoy en día, un asombroso ejemplo de este antiguo secreto digestivo se encuentra a 1500 metros debajo de la superficie del agua. Científicos del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey, pilotando un sumergible no tripulado, encontraron los huesos de una ballena en las profundidades del Océano Pacífico. Pero más interés que los huesos presentaban las plumas que los recubrían. Cuando los encontré me sentí muy intrigado. Se trataba de un animal que jamás había visto antes. Estas plumas eran un nuevo y extraño tipo de gusano marino, un animal sin boca ni dientes que, de alguna forma, había evolucionado para poder comer huesos de ballena. Varios de estos especímenes fueron enviados al Instituto de Oceanografía Scripps, donde trabaja Greg Rose. Dediqué mucho tiempo a diseccionar los huesos para sacar los gusanos y los estudié con mucho cuidado para intentar comprender su anatomía. Lo verdaderamente interesante es que no pudimos encontrar ningún tipo de estómago, no tenían boca ni aparato digestivo, así que nos intrigó sobremanera descubrir la forma que tenían estos gusanos para nutrirse. ¿Cómo podían estos gusanos comer huesos, careciendo de aparato digestivo? Cuando empezamos a diseccionar estas raíces y a examinarlas de cerca, vimos que estaban llenas de bacterias, y eso nos dio una pista vital. Rose descubrió que los gusanos no se comían los huesos de la ballena, sino que lentamente los horadaban. Los gusanos proporcionaban acceso a las bacterias al interior de los huesos de ballena. Perforaban el hueso y las bacterias entraban en los huesos. Aunque Rose sigue investigando cómo lo hacen exactamente, está claro que las bacterias digieren las proteínas y las grasas que tienen los huesos de la ballena. Estas bacterias trabajan con los gusanos en una relación simbiótica, descomponiendo el hueso de la ballena, y a cambio los gusanos se comen luego a las bacterias. Por eso no necesitan tener un aparato digestivo. Consiguen toda la nutrición que necesitan por medio de esas bacterias que devoran los huesos de ballena por ellos. Hace mucho tiempo, las bacterias, los primeros seres vivos de la Tierra, desarrollaron enzimas para descomponer todo tipo de material orgánico.
Cuando surgieron los primeros animales, las bacterias encontraron refugio en su estómago. A cambio, las bacterias descomponían la comida que esos animales no podían digerir por sí mismos. Una de las preguntas que nos planteamos ahora es cómo pudo haberse desarrollado esta cooperación. Y parece que es algo que ha ocurrido varias veces en la historia evolutiva. Es algo que parece ocurrir cuando hay una fuente de nutrición que los animales tienen problemas para explotar directamente. Más de 500 millones de años después, las bacterias siguen siendo esenciales para la digestión de casi todos los animales. Nosotros tenemos 10 billones de microbios en el estómago que nos ayudan a extraer los nutrientes de la comida que ingerimos. Las bacterias fueron esenciales para la digestión de uno de los linajes más exitosos del reino animal, los animales con columna vertebral. Nuestros propios ancestros, los primeros peces, evolucionaron hasta convertirse en depredadores muy rápidos en el agua. Gracias a sus poderosos ojos y a otros sentidos que facilitaban la caza, el pez desarrolló un aparato digestivo más sofisticado. Ya no era un sencillo tubo, sino el primer estómago merecedor de recibir ese nombre. En el estómago, la comida debe pasar por las diferentes partes del tracto digestivo en un orden determinado, para que el organismo pueda ser mucho más eficaz a la hora de descomponer la comida y extraer los nutrientes. Este poderoso motor digestivo permitió que aparecieran animales más grandes y complejos. Nuevas clases de comida crearon nuevas oportunidades evolutivas. Hace 350 millones de años, el linaje de los peces descubrió un nuevo mundo de oportunidades. Sobre tierra. Algunos vertebrados terrestres desarrollaron aparatos digestivos para comer hojas, mientras que otros se alimentaban de insectos. A cambio, ellos eran devorados por otros animales. Finalmente, el desarrollo de aparatos digestivos más grandes posibilitó el nacimiento de uno de los grandes triunfos de la evolución: los dinosaurios. Los paleontólogos llevan casi 200 años excavando huesos de dinosaurios. Los fósiles que estudian nos dicen muchas cosas acerca del aspecto que tenían los dinosaurios y algo acerca de su comportamiento. Pero gran parte de su biología, lo que comían y cómo digerían esa comida, sigue siendo un misterio. El estómago y los intestinos no suelen fosilizarse. Son órganos internos que carecen de partes duras. Por eso, cuando buscamos pruebas que nos indiquen cómo pudo ser el aparato digestivo del dinosaurio, tenemos que buscar otro tipo de pruebas. Para paleontólogos modernos como Matt Lamana, entender la digestión del dinosaurio es vital para entender su biología. Y como en cualquier otra investigación, lo que se necesitan son pruebas sólidas. Se han encontrado especies de dinosaurio, como este Psittacosaurus, con montones de piedras en el interior de su caja torácica. Y el motivo por el que un dinosaurio pudiera tener un montón de piedras en su estómago no estuvo claro hasta que estudiamos a los descendientes vivos del dinosaurio, las aves. Aquí estoy en una granja, rodeado de pollos, y lo que estoy haciendo es dándoles de comer grano. Estos granos son muy duros, y para digerirlos bien, estas aves necesitan poder descomponerlos en trocitos, algo que evidentemente no pueden hacer con los dientes. Las aves perdieron los dientes hace mucho, en una de las fases de su historia evolutiva, pero estos pollos han resuelto ese problema de una forma diferente, utilizando lo que se conoce como gastrolitos. Los gastrolitos son pequeñas piedras que las aves se tragan intencionadamente al mismo tiempo que la comida. Almacenados en la molleja, un órgano digestivo, esas piedras actúan como si fueran dientes. La comida llega a la molleja, donde están los gastrolitos. Esta se contrae poderosamente, obligando a las piedras a chocar contra los granos y a triturarlos. Luego entran en acción los jugos digestivos del animal para desmenuzar la comida de forma más eficaz. ¿Y qué pueden decirnos de los dinosaurios, los gastrolitos y las mollejas de los pollos? Como hemos encontrado varios grupos de dinosaurios con piedras en el estómago, creo que es seguro asumir que estas clases de dinosaurios tenían un aparato digestivo similar al de las aves. Por ejemplo, es muy probable que estos dinosaurios tuvieran una especie de molleja que utilizaron para triturar la comida en trozos más pequeños.
Los gastrolitos, al igual que los huesos sin médula, las plumas y otras características, demuestran que algunos dinosaurios compartieron muchos de los rasgos de las aves. ¿Pero significa eso que los dinosaurios compartieron también el energético estilo de vida de las aves? Esa característica definitoria conocida como sangre caliente. Los paleontólogos hemos aprendido muchas cosas de los dinosaurios en los últimos años, pero aún quedan unas cuantas preguntas sin responder. Una de ellas es la cuestión de su metabolismo. ¿Eran animales de sangre caliente o de sangre fría? Ni siquiera estamos seguros en el caso de dinosaurios carnívoros, tan famosos como el tiranosaurio. Para responder a esa pregunta tan importante, los paleontólogos han estado comparando a dinosaurios como el tiranosaurio con sus parientes vivos. En el árbol evolutivo, el tiranosaurio está situado entre el cocodrilo y las aves. Para muchos expertos, se parecen menos a las aves y más a animales de sangre fría como el cocodrilo y el caimán. Son capaces de ayunar durante largos periodos de tiempo entre comida y comida y luego devorar vorazmente, tragándose grandes piezas de carne y huesos que almacenan en el estómago durante días hasta que las enzimas los descomponen. Pero están apareciendo nuevos datos que podrían arrojar luz sobre cómo era de verdad el rey de los dinosaurios. La paleontóloga de la Universidad de Colorado, Karen Chin, es experta en la digestión de los dinosaurios. Chin no trabaja con huesos fósiles. Ella estudia algo que los dinosaurios dejaron atrás. Lo que tenemos aquí, delante de nosotros, puede parecer un montón de piedras grandes y de forma irregular, pero son piedras muy especiales porque se trata de heces de dinosaurio fosilizadas. Las heces fósiles reciben el nombre de coprolitos y pueden decirnos muchas cosas sobre los animales antiguos. Los coprolitos de dinosaurios son raros, pero cada uno de ellos puede revelarnos pistas importantes sobre cómo funcionaba la digestión de los dinosaurios. El descubrimiento reciente de dos grandes heces de tiranosaurio ha permitido a Chin realizar una serie de descubrimientos sorprendentes. Para saber lo que comía el tiranosaurio, Chin busca en el interior de una pieza de bosta fosilizada. La bosta está llena de pistas reveladoras. Esto es un trozo de un fragmento de hueso. Estos círculos blancos muestran dónde estaban los vasos sanguíneos que recorrían el hueso. Y su situación nos dice muchas cosas de la víctima, del animal que fue devorado. Las pruebas indican que se trata de los restos de un gran triceratops herbívoro. Pero más importante que saber lo que comía el tiranosaurio es saber cómo lo comía. Lo interesante es que la bosta tiene un poco de hueso, lo que significa que no eran demasiado selectivos a la hora de comer, que no evitaban el contacto entre el diente y el hueso y que lo masticaban todo. A primera vista, la presencia de huesos confirma que el tiranosaurio tenía los hábitos alimenticios de un animal de sangre fría. Karen Chin realizó un descubrimiento notable. Descubrió que los trozos de hueso que estaban en los cropólitos eran redondeados. Eso es algo que también podemos observar en los cocodrilos de la actualidad. Así que sabemos que se trataba de animales que podían ingerir y digerir huesos y obtener nutrientes de ellos. Pero en el interior del segundo coprolito de tiranosaurio, Chin encontró una pista diferente. Este tipo de células de aspecto suave de aquí es tejido muscular fosilizado. Para mí, lo más interesante de los coprolitos de tiranosaurio es la presencia de tejido muscular en su interior. El tejido muscular fosilizado de los coprolitos nos indica que la comida ha pasado por el estómago del tiranosaurio con bastante rapidez. En otras palabras, no almacenaban la comida durante mucho tiempo como los cocodrilos. Esta prueba contradice otras teorías anteriores y sugiere que el tiranosaurio pudo haber tenido un tracto digestivo rápido, más parecido al de un ave de sangre caliente o un mamífero que al de un reptil. La digestión rápida indica también un metabolismo rápido, algo que exige combustible constante. Este animal tuvo que comer cantidades importantes de carne y huesos. No era como los caimanes, que les basta con alimentarse una vez cada varios meses, sino que tenía que alimentarse con muchísima frecuencia.
No hay duda de que el tiranosaurio tenía la ferocidad del cocodrilo, pero las pruebas indican que necesitaba comer con tanta frecuencia como las aves y los mamíferos. Yo personalmente pienso que los dinosaurios tenían un metabolismo más grande que el de cualquier reptil vivo. En otras palabras, eran animales de sangre caliente, al menos hasta cierto punto. Es posible que hayamos descubierto que no eran animales similares a los cocodrilos ni parecidos a los mamíferos, sino que tenían una fisiología única. Además de tener las características digestivas tanto de los reptiles como de los mamíferos, el tiranosaurio desarrolló el aparato digestivo que le ayudó a dominar la cadena alimenticia. Y sin embargo, el aparato digestivo que fue la base de su éxito pudo ser también la razón de su desaparición. Hace 65 millones de años, un asteroide gigantesco se estrelló contra la Tierra. En los cataclismos que siguieron al impacto, el tiranosaurio y otros grandes dinosaurios se encontraron con una gran escasez de comida. Cuando ese asteroide chocó contra la Tierra y empezaron a desaparecer todos los animales de los que se alimentaba, el tiranosaurio se encontró en una encrucijada. No había nada de lo que pudiera alimentarse. Los grandes dinosaurios se extinguieron. Pero no toda la vida animal sucumbiría a la destrucción. Los pequeños mamíferos sobrevivieron construyendo madrigueras subterráneas. Cuando empezaron a emerger, los dinosaurios depredadores habían desaparecido. Pero ellos no estaban solos, ni seguros. Otro animal había utilizado la misma estrategia de supervivencia y había desarrollado unos hábitos alimenticios realmente radicales. En los primeros tiempos de los mamíferos, una clase de lagarto evolucionó para aprovecharse de la cantidad de comida que había a su disposición. En vez de perseguir a sus presas, perdió las patas y aprendió a deslizarse. De sangre fría y de movimientos lentos, se presentó como una nueva y radical estrategia para alimentarse. La serpiente no mastica la comida. Carece de la dentadura y de la mandíbula necesarios para ello. Lo que hacen las serpientes es tragarse a sus víctimas enteras. ¿Cómo lo hacen? ¿Y cómo han desarrollado esta estrategia de alimentación tan radical? Steven Secor investiga en la Universidad de Alabama la evolución de las serpientes pitón de Birmania. Lo sorprendente de estas serpientes es su capacidad de alimentarse de una víctima cuyo diámetro es varias veces más grande que el diámetro de la cabeza de la serpiente. Esta serpiente puede tragarse animales enteros porque su tracto digestivo representa casi el 90% de su cuerpo. La serpiente es, básicamente, un estómago alargado. Pero el trabajo duro empieza cuando la serpiente se ha tragado a su víctima. ¿Cómo consigue transformar la rata en energía? Una visita a la oficina del veterinario podría darnos la respuesta. Bien, la colocaremos de costado. Una de las mejores formas de cuantificar la descomposición de la presa dentro de su estómago es estudiar a las serpientes por rayos X. Ahora, muy bien. Por fuera la serpiente parece tranquila, pero en su interior una poderosa máquina está a pleno funcionamiento. Ah, muy bien, muy bien. Parece que ya se está disolviendo. Este es el cráneo de la rata y, como puede ver, falta parte de este hueso. Esta serpiente ya está empezando a descomponer parte de la cabeza de la rata y también parte de su cráneo. Lo que no podemos ver es el aumento extraordinario de la producción de ácido. En este momento el estómago está liberando grandes cantidades de ácido hidroclórico y de pepsina, y esto es lo que está descomponiendo a la rata. Todo este proceso está escondido dentro de la serpiente. La rata continuará moviéndose en el interior del estómago y el ácido y las enzimas seguirán descomponiendo su cuerpo hasta que ya no quede nada. 7 días después, la rata está totalmente digerida y la mayor parte de ella se almacenará como energía, lo que le permitirá a la serpiente soportar un largo ayuno.
Las grandes serpientes que nosotros llamamos constrictoras son los animales más glotones del planeta. Estos animales pueden pasarse semanas, incluso meses, tumbados en el mismo sitio, sin moverse, sin mover un músculo. Se sabe que algunas de estas serpientes han aguantado años sin comer entre comida y comida. Pero cuando las constrictoras comen, saben cómo recuperar el tiempo perdido. La pitón suele ingerir presas que pesan 1/4 parte o más de su propio peso corporal. Es como si un hombre de 80 kilos se comiera una chuleta de 20. Pero por muy grandes que sean las presas que pueden ingerir estas serpientes, ¿cómo consiguen sobrevivir sin comer durante tanto tiempo? Secor ha descubierto que los estómagos de las serpientes cuentan con una característica muy especial, un interruptor de encendido y apagado. Vemos cómo su estómago se enciende y se apaga, por decirlo así, y varios de sus órganos se apagan durante los periodos de ayuno. Tras ahorrar una energía preciosa entre comidas, las pitones pueden volver a poner en marcha su estómago en cuanto se presenta la oportunidad. Para entender cómo funciona el estómago de la serpiente, Secor aumenta 15.000 veces una sección del intestino delgado de la pitón. El microscopio revela los microbilis de la serpiente, las extensiones en forma de dedos que utilizan casi todos los animales para absorber los nutrientes. En los mamíferos, incluyendo los humanos, los microbilis no cambian con la alimentación y el ayuno, mantienen la misma longitud y la misma posición. Pero Secor ha descubierto que las serpientes han desarrollado unos microbilis diferentes al del resto de los animales. Cuando ayunan, sus microbilis son cortos y normales. Pero después de comer, empiezan a crecer y a crecer. Lo verdaderamente sorprendente es que en cuestión de 6 horas, los microbilis habían doblado su longitud. Un día después de comer, los microbilis habían aumentado entre 6 y 7 veces de longitud, y eso es algo que no ocurre en ningún otro organismo. A medida que crecen, los microbilis aumentan exponencialmente la superficie del intestino delgado. Y así la serpiente puede absorber totalmente a la rata, a la que las enzimas y los ácidos del estómago han convertido en energía líquida. 7 días después, el proceso se ha completado y los microbilis recuperan su tamaño original. Podemos hacer muchos estudios en el laboratorio para averiguar cómo ocurren las cosas. ¿Cómo puede ser que el intestino se encienda y se apague? Pero la verdadera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo hacen así? En un mundo en el que tus presas son más rápidas que tú, conservar energía es vital para las constrictoras. Es un mecanismo evolutivo muy interesante que te permite pasar grandes periodos de tiempo sin comer, porque la energía almacenada basta para hacer que tu metabolismo siga funcionando. Y es una buena estrategia para alimentarse, para hacer la digestión y para sobrevivir. Las serpientes no son los únicos animales que han desarrollado un estómago extremo para adaptarse a una dieta complicada. Hace 20 millones de años, en el Mioceno, el enfriamiento de la Tierra provocó una serie de importantes cambios medioambientales. Se produjo un gran cambio. De pronto, los grandes bosques se convirtieron en praderas. Los animales que estaban especializados en comer las hojas de los árboles y que se habían defendido muy bien hasta el Mioceno, se vieron de pronto inmersos en un mundo en el que no estaban acostumbrados a vivir. Los herbívoros, que se alimentaban de las hojas de los árboles y de las plantas, vieron cómo su antigua fuente de alimentación empezaba a escasear, y en muchas zonas se veía sustituida por un alimento que parecía inagotable: la hierba. Pero en aquellos tiempos, comer hierba representaba serios problemas. En una pradera, los animales no podían ocultarse de los depredadores, y lo que es más importante, la hierba era prácticamente indigerible. Puede que una pradera esté llena de hierba, pero la hierba es muy difícil de comer, porque tiene muchos nutrientes. Y los nutrientes que tiene están presentes en una especie de material indigerible, duro, similar a la celulosa. Pero algunos animales encontraron una solución. Los rumiantes, entre ellos la vaca, viven en la actualidad gracias a una dieta a base de hierba. ¿Cuál fue su solución digestiva? Podemos verla en el interior de una vaca muy especial. Igual que cualquier otra vaca, Rose tiene un estómago asombroso. ¿Que cómo lo sabemos?
Porque Rose nos ofrece una ventana hacia su estómago, tal como suena. Rose es una vaca fistulada. Con una abertura quirúrgica en su costado, Rose es un animal de laboratorio que vive en la Universidad de Cornell. Basta con sacar el tapón para poder acceder al gran compartimento de su estómago, el rumen. Un proceso indoloro para la vaca ha proporcionado a científicos como Debbie Charney una oportunidad sin precedentes de estudiar el interior de uno de los aparatos digestivos más complejos del mundo. Pero para poder cumplir con su función, el estómago de Rose necesita ser algo más que complejo, tiene que ser inmenso. Su primera cámara y la más grande, un tanque de fermentación gigantesco llamado el rumen, puede almacenar más de 110 kilos de hierba empapada. También produce 200 litros de saliva al día, así que necesita un compartimento muy grande para almacenar todo ese material y poder digerirlo lentamente. A lo largo de un trayecto de 80 horas, la hierba viaja a través de 4 cámaras que, de forma progresiva, descomponen la celulosa, extraen energía y absorben agua. En todos los rumiantes, esta odisea digestiva empieza con un comportamiento único: rumian la comida. Cuando ha terminado de comer, empieza a rumiar y mezcla la comida con saliva. La mezcla en la parte trasera de la garganta. Luego se la traga para extraer el agua de la comida y posteriormente la mastica. ¿A qué se debe esta forma de comer tan complicada? Puede que se originara como una forma de evitar a los depredadores, poder comer sin convertirse en comida. Puesto que es una especie destinada a ser presa de los depredadores, si comen rápidamente pueden ir luego a un lugar menos expuesto y masticar la comida en un lugar seguro. Así tienen más posibilidades de sobrevivir. Pero para digerir la hierba, los rumiantes necesitaban algo más que un tracto digestivo grande y elaborado. También contaron con la ayuda del digestivo utilizado por la mayoría de los animales de la Tierra, unos pequeños polizones que muchas especies transportan en su interior. Los microbios llevan viviendo dentro de los animales desde que los animales evolucionaron, pero la vaca los ha llevado a un nuevo nivel. Su estómago es un hábitat gigantesco para los microbios. En su interior trabajan más de 200 clases diferentes de microorganismos, incluyendo billones de bacterias que atacan a la hierba, transformando la celulosa en azúcar y energía. En el rumen, grandes protozoos mantienen a raya a las bacterias comiéndoselas. Y hay incluso hongos que descomponen el forraje más fibroso que las bacterias no pueden descomponer. Cuando vemos a una vaca comiendo hierba, es interesante recordar que las vacas no pueden digerir la hierba. La única razón por la que la vaca puede hacer algo con esa hierba es porque cuenta con una gran colonia de bacterias viviendo en su estómago y que descomponen la hierba para ella. Formando sociedad con los microbios y desarrollando un estómago de 4 cámaras, las vacas y sus primos cercanos llegarán a dominar las praderas. Inmensos rebaños de herbívoros. Rebaños que a su vez ayudarán a otro grupo de animales. Unos animales que no comen hierba, sino que se comen a los comedores de hierba. Evolucionarán nuevas especies de mamíferos carnívoros, algunos con mandíbulas y garras, e incluso unos depredadores aún más temibles que pueden utilizar el cerebro para cazar. ¿Qué es lo que nos hace inequívocamente humanos? Durante algún tiempo parecía que la respuesta estaba en la evolución de nuestros enormes cerebros. Pero nuevas pruebas indican que parte de la respuesta se encuentra en otra parte, en nuestro estómago. El antropólogo Harvard Richard Wrangham ha dedicado su carrera a estudiar a los chimpancés, los simios y los orígenes del hombre. Hace unos 2 millones de años, nuestros ancestros eran miembros de un grupo de animales a los que hoy en día podríamos considerar como simios. Claro que si los viéramos entonces no les invitaríamos a cenar, los encerraríamos en zoos o en parques nacionales. Y me estoy refiriendo a este homínido, el australopiteco. El australopiteco era bajo, con un cerebro simiesco, mandíbula, dientes y estómago. Y en un espacio de tiempo relativamente corto a partir de esa especie, surgió, entre otras cosas, el hombre actual. Estos nuevos homínidos fueron nuestros ancestros directos. Se cree que en el transcurso de cientos de miles de años, apenas un parpadeo en términos evolutivos,
La capacidad cerebral de estas nuevas especies dobló la capacidad cerebral del australopiteco, mientras que sus dientes y su estómago se reducían. Y aquí es donde se presenta el gran problema. Tenemos a un simio de dientes grandes y cerebro pequeño, que se convierte en un humano de dientes pequeños y cerebro grande. ¿Cómo ocurrió? Gruanhan cree que todos esos cambios tenían el mismo origen, un cambio radical de la dieta. Hay una pregunta fascinante acerca de cuál es la relación entre la dieta y el tamaño del cerebro. ¿De dónde se saca la energía necesaria para alimentar un cerebro tan grande? Cada órgano del cuerpo exige su parte de energía. El tracto digestivo y el cerebro son especialmente exigentes. Si una especie pudo desarrollar un estómago más pequeño, quizá pudo también desarrollar un cerebro más grande. ¿Cómo pasaron nuestros ancestros de tener un estómago grande a tenerlo pequeño? Siempre se ha pensado que esos homínidos aprendieron dos cosas. Aprendieron a conseguir más carne y aprendieron a utilizar herramientas para conseguir esa carne. Sabemos que utilizaban herramientas como esta para cortar la carne, y es probable que pudiera utilizarse una herramienta similar para golpear la carne y preparar algo parecido a un filete tártaro, algo que resultaba mucho más fácil de comer. Al desempeñar parte del trabajo que hasta entonces realizaba el aparato digestivo, esto es, predigerir la comida, las herramientas ayudaron a nuestros ancestros a sobrevivir con un estómago más pequeño. Pero Gruanhan cree que fue una tecnología aún más importante la que transformó la digestión. Es fácil imaginar que una vez que esas especies de transición descubrieron el fuego, empezarían a acercar su comida al fuego, porque no tardarían en descubrir que sabía mucho mejor. Gruanhan opina que el descubrimiento del fuego lo cambió todo. Cocinar la comida nos permite obtener más energía de ella con menos esfuerzo. Creo que puede considerarse una de las grandes mejoras en la calidad de la dieta en la historia de la evolución. Desde luego en lo que respecta a los primates. ¿Cómo pudo esta nueva tecnología, cocinar la comida, aumentar el tamaño de nuestro cerebro? Para probar su teoría, Gruanhan está trabajando en colaboración con un experto en digestión animal, Steven Secor. Han diseñado un sencillo experimento para ver si hay alguna diferencia en la cantidad de energía que se necesita para digerir comida cocinada o cruda. Las cobayas de este experimento serán dos pitones de Birmania hambrientas, dos animales que no tienen ningún problema en digerir cualquier tipo de comida, ya sea cruda o cocinada. Primero alimentan a las serpientes con dos trozos de carne del mismo tamaño, uno crudo y el otro cocinado. Y luego las introducen en sendos contenedores. Mientras el aire entra y sale del contenedor, la cantidad de CO2 exhalada por las serpientes demostrará cuánto le cuesta a cada serpiente digerir la comida. Lo que hemos descubierto es que comparado con las comidas crudas, el trozo de carne cocinado reduce el trabajo de la digestión en un 12,5%. Así que eso confirma la hipótesis de que una comida cocinada reduce el trabajo de la digestión. Gruanhan afirma que para los primeros humanos los beneficios de alimentarse con comida cocinada fueron muy importantes. Creemos que cocinando la comida se puede conseguir un 10, 20, 30, 40, quizá un 30% más de calorías en la comida. Con el tiempo, la evolución favoreció la existencia de individuos con un estómago más pequeño. Ya no llevan encima todo ese material inservible que desvía energía hacia el estómago, una energía que podría ser utilizada para el cerebro. Cocinar la comida fue una de las claves del éxito de la evolución. Por eso nacieron más niños, por eso el cuerpo se fortaleció y ofreció más resistencia a las enfermedades, por eso vivieron más años. Desde los albores del reino animal, los animales pasaron de tener simples bolsas a tener tuberías con entrada y salida, hasta que desarrollaron sistemas digestivos capaces de proporcionar energía a un gigante o permitir que un mamífero pueda comer hierba. El aparato digestivo ha sido una pieza central de la evolución. Y ahora, una nueva forma de digerir la comida
ha permitido que una nueva clase de animal camine sobre la Tierra. Nosotros.